Hola a todos, amigos de Andina. Bienvenidos también a una nueva edición del bloque de Incluir para Crecer. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es Oban Lai, que es director de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, y vamos a conversar ampliamente sobre las políticas y las necesidades de la población afroperuana en nuestro país. Un dato realmente preocupante de un estudio reciente realizado también por el Ministerio de Cultura es que el 30% de esta población vive en pobreza. ¿Qué se quiere hacer justamente para sacar a esta población de esta extrema pobreza? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el dato que tú brindas es un dato que lo hemos extraído a través de este estudio especializado sobre población afroperuana, que es un estudio que brinda, para ponerlo en términos sencillos, una fotografía sobre la situación socioeconómica y el ejercicio de derechos de esta población. Y uno de los datos que por supuesto sorprenden es que más de un tercio de la población afroperuana percibe menos de 750 nuevos soles al mes, ¿no? Lo que configura a estas familias afroperuanas en una situación, por decirlo menos, compleja desde la perspectiva socioeconómica y para poder mantener a sus familias, ¿no? El Ministerio de Cultura hoy viene articulando con otros ministerios sobre la base de este estudio especializado y los indicadores sociales que aquí se muestran. Venimos articulando para el desarrollo de un Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana, el mismo que tratará de brindar una respuesta del Estado de forma articulada, ¿no?, que permita mejorar la calidad de vida de la población afroperuana. Y en este caso, ¿qué medidas a corto plazo se están planteando para acabar con esta situación que no solamente es pobreza, ¿no? También el estudio mismo lo indica, hay temas de salud, de educación en los que se debe trabajar? Sí, por supuesto, el estudio, por ejemplo, arroja datos en educación que son preocupantes. 8 de cada 10 jefes o jefas de hogar encuestado quiere que sus hijos o hijas tengan un nivel de estudio superior. Sin embargo, el dato arroja lo siguiente: solamente 3 de cada 10 jóvenes afroperuanos tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. Y de esos 10, solamente 1 de cada 10 logra culminar exitosamente la educación superior universitaria. Ahí tenemos ya una brecha que hay que atender, por ejemplo. Jóvenes entre 11 y 17 años que culminan la educación secundaria están aproximadamente al 82%, mientras tanto la media nacional está alrededor del 90% en la educación secundaria. Estos datos son datos que empiezan a preocupar porque tanto la culminación en educación secundaria, el acceso y culminación en educación superior repercute, por supuesto, en los empleos en los cuales estas personas accederán, ¿no? Lo que hemos observado a través del estudio es que la población afroperuana ocupada, viendo desde la perspectiva de los grupos ocupacionales de la PEA afroperuana, tenemos casi el 30% se concentra en trabajadores no calificados y un 20% en vendedores de comercio, ¿no? En consecuencia tenemos casi un 50% de población afroperuana que estaría concentrado en grupos ocupacionales de baja remuneración, ¿no? Lo que complejiza pues aún más el escenario, porque una familia que tiene bajos ingresos, su posibilidad de tener acceso a una educación de alta calidad disminuyen y con ello volvemos al círculo, porque si no hay acceso a la educación, la posibilidad de tener mejores empleos tampoco se ve cristalizada, ¿no? Y en consecuencia entramos en un círculo vicioso de la pobreza que repercute no solamente en la educación y el acceso al empleo, sino también acceso a derechos como el de la salud, ¿no?, en el cual hemos encontrado datos que por supuesto también preocupan y esencialmente datos vinculados a mujeres afroperuanas. De las 3 enfermedades que hemos descubierto como enfermedades prevalentes, y estas son enfermedades no contagiosas, y con ello me refiero a hipertensión arterial, diabetes y problemas coronarios. Las mujeres son aquellas que sufren mayor incidencia de estas enfermedades por sobre encima de sus pares varones y también por sobre encima del promedio, ¿no?
tiene una brecha importante, por lo cual creo que el Estado también requiere tener esta mirada desde el enfoque de género, pero con un énfasis especial en las mujeres afroperuanas para identificar cuáles son las condiciones por las cuales no están accediendo adecuadamente al servicio de la salud. Y en este caso, sobre las medidas, por ejemplo, en el caso de educación, que es algo bastante preocupante y alarmante, por ejemplo, se pueden plantear becas al estilo de Beca 18 para la población afroperuana. ¿Es una iniciativa que pueden plantearse? Correcto. Estamos ahora trabajando con el Ministerio de Educación a fin de poder concretar a través del plan este conjunto de medidas o acciones, tanto afirmativas como normas también de carácter legal, que puedan permitir un correcto acceso, permanencia y culminación de las y los jóvenes afroperuanos, no solamente en la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, pero también en la educación básica regular, ¿no? Donde también observamos un conjunto de problemas de deserción escolar, especialmente, como digo, en la parte de la educación secundaria, ¿no? Porque recordemos bien que la educación primaria, afortunadamente en el país, tiene una cobertura que puede considerarse casi universal. Y entonces en la educación primaria no encontraríamos brechas significativas en población afroperuana, pero sí unas brechas significativas en la educación secundaria de alrededor del 10%, ¿no? Entonces también necesitamos a través del Ministerio de Educación, y digo, venimos trabajando conjuntamente con ellos, para ver qué medidas podemos adoptar a fin de garantizar que este derecho a la educación pueda ser ejercido por las y los jóvenes afroperuanos. Y en el caso de salud, no sé si es que quizás hablando con el CIS se puede acercar a estas poblaciones que están en pobreza y que evidentemente muestran problemas de enfermedades que pueden perjudicar obviamente la salud de toda su familia. Sí, efectivamente. Nosotros hemos ya tomado contacto con nuestros colegas del CIS a fin de poderles entregar un mapa geoétnico sobre población afroperuana, pues que el Ministerio de Cultura, a razón, digamos, de la realización de este estudio, actualizó el mapa geoétnico de población afroperuana, el mismo que ya estaba vigente desde el año 2009 en el Estado peruano. Este mapa ayuda a observar las regiones en la franja costera en la cual existe mayor concentración de población afroperuana. En zonas, en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, en Ancash en la parte norte, Lima por supuesto, Ica, el norte de Arequipa, en Acarí y también en Tacna, ¿no? En estas regiones nosotros hemos actualizado este mapa con localidades y hemos ya entregado esta información a fin de que diferentes instituciones públicas y esencialmente aquellas que están vinculadas al sector salud puedan reorientar sus esfuerzos a fin de hacer llegar a esta población la posibilidad de tener acceso al servicio de salud. Y en este caso, también regresando un poco a lo que es educación, el tema del sistema de cuotas es una iniciativa que ustedes podrían considerar para que participe un grupo, ¿no?, de la población en instituciones educativas. Y bueno, eso no se puede aplicar necesariamente solo en instituciones educativas, podría también aplicarse en el tema político para cargos públicos, quizás. Sí, es un tema que venimos evaluando con el Ministerio de Educación, vinculado a un conjunto de medidas especiales o acciones afirmativas vinculadas al acceso a la educación superior, ¿no? Pero también venimos evaluando cómo poder garantizar que programas como Beca 18 puedan también ser beneficiarios para población afrodescendiente en todo el país, ¿no? Y como digo, venimos evaluando junto con el Ministerio de Educación la posibilidad de tomar algunas medidas especiales o acciones afirmativas que permitan probablemente algunas cuotas en las universidades para población afroperuana. ¿Y hay algún plazo de estas discusiones? Nosotros venimos ya trabajando hace un par de meses en este tema con algunos sectores. De hecho, ya la discusión del plan está a nivel del Ejecutivo y esperamos muy pronto poder tener ya un decreto supremo que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana. ¿Y este plan se va a desarrollar obviamente a mediano y largo plazo? Este plan tendrá en principio un horizonte temporal de 5 años y será la primera acción del Estado en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes,
denominado así por la Organización de Naciones Unidas y que inició el 1 de enero del año 2015 y culminará en diciembre del año 2024, ¿no? Este periodo de 10 años será el periodo en el cual todos los países que son parte de las Naciones Unidas desarrollarán un conjunto de acciones efectivas para garantizar el desarrollo e inclusión social de la población afrodescendiente en el mundo. Porque hay que tomar en cuenta que la situación que hoy viven los afroperuanos vinculados a la pobreza, la invisibilidad y la marginalidad no es una situación exclusiva de población afroperuana, sino más bien es que esta situación es una situación de carácter estructural que viven todos los afrodescendientes en el mundo y en especial en América Latina, que es una de las regiones más desiguales en el mundo, ¿no? Y por eso es que la Organización de Naciones Unidas ha decretado la existencia de este decenio internacional de los afrodescendientes a fin de que los estados pongan mayor atención en los temas vinculados a garantizar el desarrollo y el ejercicio de derechos de esta población. Claro. Vamos a entrar a una pausa, pero solamente para que nuestros amigos de la Agencia Andina tengan en cuenta lo que vamos a seguir conversando. También hay una cifra bastante preocupante en el caso del estudio sobre el 32% de los jefes de hogar que ha sufrido discriminación por su raza. Vamos a conversar de cómo luchar contra este tipo de discriminación próximamente. Los esperamos, no se vayan. Dando cuenta de estos primeros resultados y tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde en este momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante Hola amigos de la Agencia Andina, estamos de regreso para Incluir para Crecer. Tenemos a Oban Lai, que es director de las políticas para la población afroperuana del Ministerio de Cultura, y habíamos dado justamente un dato que era bastante preocupante sobre este estudio EPA que ha sido desarrollado el año pasado. El informe señala que el 32% de los jefes de hogares peruanos ha sufrido discriminación por su raza. Sí, efectivamente, nosotros, uno de los módulos de este estudio especializado, lo que hace es preguntar sobre las experiencias de discriminación. Y efectivamente, casi el 32% de jefes y jefas de hogar afroperuanos entrevistados a través de este estudio dicen haber sufrido discriminación, y cuando se le pregunta la causa, la primera causa es de haber sentido discriminación por su etnia o raza, es decir, por su color de piel, ¿no? Esto refleja que todavía, desafortunadamente en el Perú,
se siguen replicando estos patrones de corte colonial a fin de ejercer poder sobre aquellas personas que tienen piel mucho más oscura, ¿no? Y se siente. Yo aquí quisiera también además enlazar con otro dato establecido o brindado por el Ministerio de Justicia en una encuesta que ellos desarrollaron en el año pasado también, en razón de una encuesta vinculada a los derechos humanos. Y más del 60% de las personas encuestadas a nivel nacional refieren que el derecho a la igualdad y no discriminación es el derecho que más se vulnera en población afroperuana, ¿no? Entonces, estos datos los que nos van dando cuenta es que efectivamente la discriminación racial tiene un peso importante en el desarrollo de las capacidades, ¿no? Y también en el acceso a oportunidades de población afroperuana. Y otro dato que se rescata a través del estudio especializado elaborado por Cultura y Grade, es un dato que está vinculado a la percepción de la discriminación y la pobreza. Y aproximadamente el 60% de los jefes y jefas de hogar encuestados dicen que la discriminación étnico-racial es una causa de la pobreza. Y esto también configura todo un escenario, ¿no?, en el cual las personas empiezan a sentir cuáles son las limitantes para poderse desarrollar en un entorno, ¿no? Claro, y en este caso, justamente esta categoría nunca ha estado, bueno, tengo aquí el dato, desde que en 1940 no se toca este tema en censos, ¿no? Un dato muy importante que debería ser tomado en cuenta justamente para poner en práctica políticas públicas. Efectivamente, lo que hemos vivido es un tema de invisibilidad estadística de la población afrodescendiente, y hablo de la población afrodescendiente en general. Durante la mitad del siglo XX hacia adelante, ya casi ningún país en la región registraba esta pregunta de identificación étnica, y en los últimos años, en los últimos 10 años, esto va cambiando en la región. El Perú en realidad será uno de los últimos países en incorporar la variable de autoidentificación étnica en el próximo censo del año 2017, y aquí quiero resaltar que el Ministerio de Cultura, junto con el Instituto Nacional de Estadística, quien lidera este proceso, junto con organizaciones indígenas, organizaciones afroperuanas, institutos académicos, centros de investigación y universidades, a través de un comité interinstitucional venimos trabajando juntos para incluir de forma correcta una pregunta en el censo del 2017 que pueda capturar la información vinculada al origen étnico de las personas en nuestro país, y que ayude, por supuesto, a un mejor diseño y formulación de política pública específica para estos grupos étnicos, y en especial en aquellos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de la población afroperuana y por supuesto también de los pueblos indígenas. Claro, y justamente lo que mencionas es importante, porque no es que se le esté dando privilegios tampoco, ¿no?, sino que es una variable que va a ayudar en general a todas las poblaciones que tienen una minoría en nuestro país. Más que hablar de minorías, yo lo que diría es que esto reflejará la situación de los grupos en especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Tanto los pueblos indígenas como la población afroperuana son dos grupos étnicos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Porque hay un proceso histórico y estructural que hacen que estas dos poblaciones tengan acceso limitado a un conjunto de derechos, ¿no? Y en consecuencia se encuentran por debajo de la línea de oportunidades, ¿no? Y es la responsabilidad del Estado generar un conjunto de medidas de política que ayuden a que esta población que se encuentra en situación de vulnerabilidad tenga las mismas oportunidades y equiparar, ¿no? Equiparar el nivel de oportunidades, o mejor dicho, equiparar o subirlos hacia la línea en el cual la mayoría de los peruanos arrancamos, a fin de que tengan las mismas oportunidades para su desarrollo pleno, ¿no?, de todas sus potencialidades y capacidades. Y bueno, regresando de nuevo al plan, ¿qué otras medidas a largo plazo también se están tomando en cuenta? Una de las medidas, por supuesto, está vinculado a combatir la invisibilidad estadística, y ya una de estas es la que venimos trabajando con el INEI, pero a su vez también es incluir esta variable de autodescripción étnica en los registros administrativos, ¿no? Entonces, en los próximos años nosotros tendremos que
las fichas de matrícula en las escuelas, también capturarán el dato del grupo étnico del niño o niña, en las fichas de salud, si bien es cierto, ya hoy se incorpora en la ficha GIS. Este grupo se mejorará probablemente el instrumento y así otros sectores vendrán capturando esta información y tendremos un panorama mucho más claro sobre cómo llegan los servicios del Estado a estas poblaciones. Otro dato del plan está vinculado al acceso a las viviendas también, ¿verdad? Y bueno, hay una población vulnerable que todavía en Ica, después del terremoto del 2007, no ha recibido o todavía tienen condiciones bastante preocupantes en términos de infraestructura de su vivienda. Sí, eso es importante resaltar porque uno de los datos del estudio a través de esta metodología de índice de necesidades básicas insatisfechas, hemos encontrado que los niveles de vivienda inadecuada y niveles de hacinamiento es un dato que está por sobre encima del promedio nacional. Pero cuando hemos desagregado la data, vemos que esta brecha tiene mayor incidencia efectivamente en la región Ica, ¿no? Es fácil deducir que esta brecha se ve motivada por el terremoto del año 2007 y por las acciones que aún están tomando mucho tiempo para reconstruir la zona, ¿no? En consecuencia hay que tener como que mayor importancia para poder garantizar, digamos, el acceso a una vivienda digna de estas poblaciones, ¿no? Y creo que vamos a trabajar de la mano, no solamente el Ministerio de Cultura en su ente rector y coordinador de este sector, sino también con el sector competente. Muchas gracias, Ove. Estamos terminando el programa de Incluir para Crecer. Obviamente la intención y el Ministerio de Cultura está mostrando gran interés justamente para poner en práctica estas políticas públicas que ayuden a la población afroperuana. Esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad y muchas gracias nuevamente por atender nuestra petición para venir para aquí a Incluir para Crecer. No, más bien muchísimas gracias y yo invito a todos los televidentes de Andina a poder ver los datos de este estudio especializado sobre población afroperuana, que pueden encontrarlo a través de la página web poblacionafroperuana.cultura.pe y pueden descargar este estudio especializado sobre población afroperuana que ha sido elaborado por el Ministerio de Cultura, GRADE, con el apoyo de la Fundación FOR, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial también y por supuesto la asistencia técnica del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Ya pues, entonces amigos, lo dejamos de nuevo con la programación de Andina Canal Online. No se pierdan y sigan también las redes sociales donde pueden seguir minuto a minuto las declaraciones de nuestros invitados.